una nueva macro que añadimos a la colección que proporcionamos a todos los clientes de Onshape. En este caso se trata de la macro Intersecar Vistas. Intersecar Vistas nos permite utilizar un croquis, muchos de ellos importados como este, en el que podemos tener varias vistas de un componente y podemos seleccionar simplemente la vista frontal, la vista en planta, la vista lateral y nos va con ello a componer el sólido resultante. Además de esto hay una serie de opciones muy interesantes. En primer lugar nos va a generar los orígenes que va a utilizar para ese componente, que se pueden ocultar o podemos mantener solo el origen en la vista frontal. También nos genera aquí unas líneas de referencia que podemos ocultar y podemos también reemplazar los orígenes. Al reemplazar los orígenes podemos indicar un punto de conexión que podemos definir en cualquier vista y nos va a modificar los orígenes de esos puntos de conexión creados en todas las vistas. También podemos mantener las superficies originales que va a generar a partir de estas vistas y con ellas crear otro tipo de operaciones. Esta macro está originalmente creada por Michael Pascoe y lo que he hecho es crear aquí una serie de mejoras. Principalmente aquí se añaden un par de alternativas bastante interesantes, sobre todo con la parte de creación de operaciones. Podemos seleccionar en este caso una vista frontal, una vista en planta y una vista lateral. En este caso he seleccionado solo una serie de regiones y me ha generado el sólido resultante. Bueno, con la opción de añadir operaciones podemos agregar nuevos elementos. En la macro original de Michael Pascoe se agrega la opción de añadir extrusiones con la opción de añadir o quitar material. En este caso se ha añadido, además de extrusiones, revoluciones y también la opción de añadir piezas nuevas, nuevos componentes, de forma que puedas crearte tu propio para estudio multicuerpo con multisólido con los componentes que tengas diseñados en esta serie de vistas. En este caso lo que voy a hacer es crear una extrusión, seleccionando esta cara, le indico la profundidad que tengo que indicarle en otra vista, en este caso, y le puedo decir si es un sólido nuevo, si es un sólido que voy a añadir al original o podría quitar material. Del mismo modo puedo seleccionar ahora otra operación. Voy a seleccionar en este caso la cara de esta parte del pestillo y le indico la profundidad de nuevo en otra vista para que me genere aquí el pestillo correspondiente. También lo voy a crear como una pieza nueva, aquí me aparece como pieza 3. Bien. La opción de revolución también la tenemos por aquí disponible. En este caso voy a crear una operación de revolución en esta cara. Voy a seleccionar aquí este contorno y revolución y selecciono el eje de revolución que nos interesa. En este caso está generando una pieza nueva en esta posición, justo la proyección donde quedaría en esta cara, y podemos hacer la revolución completa o podemos indicarle aquí el ángulo que nos interese con los grados que sea. Bueno, 120, a ver, aquí se ve un pelín, vamos a ver el 210, que se ve un poquito más. Podemos invertir el sentido o hacer la revolución completa. Y de nuevo tenemos las opciones de crear un nuevo sólido, agregar material a un sólido existente o quitar material y hacer un hueco en esa parte de la pieza. Bueno, espero que os resulte interesante y que la utilicéis. Esta macro se incluye en el programa Onshape C2C Business que proporcionamos a todos nuestros clientes de Onshape.